Hola hermanos y bienvenidos a mi canal El Joven Hebreo, y ya estamos al lunes, es principio de lunes y es tiempo de compartir el versículo del día. Bueno, el versículo tiene más que nada que ver con el tema de la lengua y no es tanto un versículo, pero vamos a leer la primera parte de Santiago 3, que es un tema muy interesante de la lengua, que es el hecho de controlarla, ¿verdad? Pero en algo en específico que se refiere aquí es a los maestros, los que estamos enseñando la palabra de Dios. Y yo pienso que en algún momento, en algún punto, todos enseñamos la palabra de Dios, porque si Dios nos dice que lleguemos a enseñar a las naciones, que sigamos como Él, su ejemplo, y vayamos a las naciones y enseñemos, en algún punto de tu vida tú vas a enseñarle la palabra a alguien más. Entonces este versículo es más que nada clarificando el hecho de que seguimos a Cristo, cómo debe ser nuestra lengua. Y vamos a leer Santiago 3, como dije, para poder profundizar más a esto de la lengua. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno a la boca de los caballos, pero para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo un curso de la vida. El ser humano sabe dominar y en efecto ha dominado toda clase de fieras, de aves, reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede dominar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a las personas, creadas a la imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Bueno amigos, pues como lo podemos ver, la lengua es algo muy peligroso. Si no la podemos controlar, debemos de tener cuidado en realmente si estamos especialmente siendo guianza para los demás. Si alguien no puede tener control de sí mismo y está usando su lengua para maldecir a los demás, entonces no debe de estar enseñando a los demás. Bien dice la Biblia que un ciego guía a otro ciego y los dos se van al abismo, ¿verdad? Entonces cuando este criado está maldiciendo al prójimo, ¿qué es lo que está enseñando a los demás? Y estamos hablando de alguien que ya se supone que debe de estar ayudando a los demás en creer la palabra, porque estamos hablando al principio del versículo, dice que no todos debemos de ser maestros. O sea que no está diciendo de que tú no enseñes la palabra, está diciendo que tengas cuidado antes de llegar a ese puesto. En mi opinión, todos vamos a llegar a algún punto a enseñar la palabra de Dios. Porque cuando Cristo dijo vayan y hagan a discípulos de todas las naciones, nos dijo en general a todos, ¿verdad? No, dijo cada uno vaya a enseñar las buenas noticias. Claro que muchos lo hacen de diferentes maneras. Unos lo hacen a lo mejor enseñando en un grupo, a otros lo hacen cantándolo, otros lo hacen yendo a diferentes lugares como misioneros. Recordemos que la Biblia dice también que el cuerpo de Cristo es compuesto por varios miembros. Entonces, cuando está diciendo de esto, está diciendo en general que no importa qué miembro seas tú, concéntrate en que tu lengua esté bajo control, ¿verdad? Que solo salga bendición.
¿Quiere decir eso que no vas a hacer errores? Yo te puedo dar un ejemplo de lo que acaba de pasar el fin de semana, y eso tiene que ver con mi esposa y yo. Tuvimos un argumento, algo que nos disgustamos los dos, y realmente yo llegué y hasta empecé a levantar mi voz, algo que no había hecho por mucho tiempo. La Biblia dice, cuando Cristo habla sobre esto, dice airaos pero no pequéis. Entonces tenemos que tener cuidado de que esta lengua esté bajo control, como lo dice, dando a comparación a un bote, vamos a decir, a una lancha o lo que quieras. Se controla por algo tan chiquito como el timón. Entonces tenemos que tener ese control. Un carro se controla por el volante, tenemos que tener control de ese volante. Lo mismo con nosotros, con nuestra lengua podemos causar grandes daños con la gente y también podemos bendecir a la gente. No debemos de ser el lado negativo de estar maldiciendo a la gente, más bien estemos bendiciendo. Nunca debemos de cruzar esos dos estilos de por una parte estás bendiciendo y por otra parte estás maldiciendo, ¿verdad? Y esto me trae a la conclusión de pues tengamos cuidado cuando estemos enseñando, cuando estemos ya caminando con Cristo, para que sí, hagas el error de enojarte, pero ten control de sí mismo. Si tienes que tomarte un tiempo para relajarte, para bajar de tu enojo, aléjate de la persona, aléjate de la situación, ponte a orar, porque eso es lo que nos va a tranquilizar. Es la palabra de Dios la que nos tranquiliza, es el Espíritu de Dios la que nos da paz. Entonces ponte a orar y regresa al Padre, regresa con una actitud diferente, para cuando enfrentes la situación ya estés de una manera diferente, un comportamiento más a la actitud de Cristo. Y como lo digo, no es de que no te enojes, porque la misma palabra dice que cuando Cristo estaba en el templo y vio que estaban deshonrando la casa de su padre, él agarró y hizo un látigo y empezó a derrumbar las mesas. Entonces él enseña que estaba enojado. Enojarse no es el pecado, hermanos. Enojarse es muy natural de la humanidad. Todos nos enojamos. En realidad, regresando a este punto, hermanos, simplemente tenemos que tener mucho cuidado de nuestra lengua, no dejarla que pase de un enojo a ser todo un incendio. Tenemos que tener mucho cuidado para no ofender, no maldecir más que nada. Y ya ahora, si tú eres una persona que dice malas palabras en general y ese es tu estilo de vida, entonces todavía no has conocido a Dios. Y eso no es malo, hermanos, simplemente es de que tenemos que analizarlos. Analizarlos si de veras estamos caminando con Cristo o estamos jugando al ser el seguidor de Cristo. Amigos, eso es todo. Solo quería compartir este versículo, bueno, todo el capítulo de la mitad de Santiago, porque siempre se me ha hecho tan importante que lo platiquemos y más que nada que lo pongamos en práctica. ¿Cuántas veces hemos visto de algún creyente que habla de Dios, que tiene a Dios en sus vidas? Inclusive ves videos que muchos están peleando y traen una cruz de Cristo. Esto es lo que está hablando aquí, que tengamos cuidado de decir que somos seguidores de Cristo y tenemos que también actuar nuestra parte. Tenemos que también tener ese control y enseñarlo al prójimo. Déjenme comentarios, qué es lo que les pareció y en realidad qué es lo que quisieran seguir aprendiendo, porque hay tantos temas en la Biblia tan interesantes que no pudiera cubrirlos en un día. Entonces tenemos todo este tiempo antes de la venida de Cristo para seguir hablándolo. Que tengan un súper lunes, hermanos. Dios los bendiga. Shalom.